Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozan de estar en este lugar, en este día? Es un privilegio, amén. Aunque veo muchas sillas vacías hoy, se quedaron muchos, amén. Pero sabemos que Dios habla a su pueblo siempre, no importa cuántos hayan, amén. Gracias a Dios, recibí un detalle. Es un libro, por si alguno o algún día quiere hacerme un detalle. Valoro mucho los libros, más cuando son para edificación espiritual, amén. El libro lo escribió Lucas Leis y tiene por título Diferente. Es un llamado a la santidad, amén. Y he tomado parte del libro de un capítulo para compartir hoy. Le he titulado El anhelo de ser especial. Amén. Aquel que pueda ponerse en pie y buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15 y el 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Todo aquel que pueda ponerse en pie, le invito a hacerlo. Leemos con la autoridad del Padre, la unción de su precioso Hijo y la bendición del Santo Espíritu. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, oh Dios. En este día venimos delante de ti, oh Dios, con una actitud humilde y te agradecemos por el privilegio que nos das de estar en este día, en este lugar, Señor. Reunidos como pueblo tuyo, Dios, en busca de tu presencia, en busca de tu rostro, Señor. Te pedimos, oh Dios, en este día que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, conforme la necesidad de nuestros corazones, Señor. Sabemos, oh Dios, que sin ti nada somos, y te pido, Señor, que seas tomando aún el control de mi vida, Señor. No quiero hablar palabra propia, Señor, sino que seas tú, oh Dios, usándome como un instrumento útil en tus manos, Señor. Porque sin ti yo no soy nada, oh Dios. Solo quiero servirte y agradarte y honrarte, Señor. Te pido que tomes el control de nuestras vidas, sujetamos nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Y declaramos que no hay ningún espíritu inmundo contrario al tuyo, Señor. El único espíritu que anhelamos es el tuyo, precioso Espíritu de Dios. Y declaramos que hoy es un día de bendición, hoy es un día de victoria, hoy es un día de liberación, Señor. Declaramos que hoy es un día de cielos abiertos para esta tu congregación. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén. ¿Puede tomar asiento? ¿En alguna ocasión han experimentado el anhelo de ser especial? ¿Alguna vez han pensado, bueno, yo soy especial o me gustaría ser especial? Bueno, déjenme decirle que si no lo han hecho, quiero que sepan que lo son. Amén. Dios nos creó a todos, a cada ser humano, con un diseño original. Nadie es copia de nadie, aunque quizá tengamos algunos parecidos.
quizá a veces actuemos parecido a otros. Nadie ha vivido nuestras propias historias o nuestras propias experiencias. Nadie tiene las mismas relaciones personales que nosotros. Nadie ha tenido las mismas oportunidades. Y nadie tiene la misma carga genética aún que nosotros. Por esta y muchas razones más, nadie puede influenciar ni reflejar la luz de Jesús en esas historias, en esas experiencias, en esas relaciones interpersonales, como podemos hacerlo nosotros mismos. Pero, siempre hay un pero. El diablo, desde que se rebeló contra Dios e influenció en la caída del hombre, ha venido inyectando su diseño en la humanidad. Aún en aquellos que decimos haber sido salvos por gracia, aún en aquellos que decimos haber tomado la decisión para seguir a Cristo y agradarle. Resulta que el diablo no lo conoce todo. Por eso le gusta lo que puede predecir o anticipar. Pero si alguien se detiene y decide tomar una pausa en aquello que es lo ordinario que Satanás quiere conseguir con nosotros, si alguien se propone romper con el hábito de querer agradar a todos, si alguien se propone ser diferente y vivir según el propósito de Dios, finalmente podrá lograr prender las alarmas del infierno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esto solo se consigue a través del camino de la santidad. A continuación vamos a aprender algunos aspectos que nos van a ayudar a mantenernos en ese camino. Amén. ¿Cuántos quieren estar caminando por esa misma dirección? Amén. Deseamos recobrar ese diseño original que Dios preparó de antemano para nosotros. Amén. Primero, la santidad no solo es de absolutos, sino también de relativos. El libro de Hebreos capítulo 4:12 nos enseña que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dios sabe qué cosas pasan por nuestra mente. Dios sabe cuál es el deseo más profundo de nuestro corazón, cuál es ese anhelo que tanto añoramos. Dios lo conoce. Amén. Dice que el libro de Hebreos que la palabra de Dios discierne esos pensamientos y aún las intenciones más profundas de nuestro corazón. Siempre he dicho que aún aquello que nosotros no tenemos claro, Dios sabe qué es. Dios lo conoce todo. Amén. Lo que los fariseos pretendían era una santidad de absolutos. Pretendían una santidad juzgable desde aquello que se podía observar, desde lo exterior. Ellos pretendían una santidad que pudiese verse a través de las acciones. Y por eso no podían entender cuando Jesús hablaba. Porque Jesús vino y Jesús trajo otra dimensión de la santidad. Y Jesús ya no solo hablaba de las acciones, sí es cierto que las acciones reflejan en gran parte lo que nosotros hemos creído. Amén. Pero también Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. Amén. Así cuando fue a escoger a David, aparentemente era el que tenía menos capacidad para ir y pelear. Pero Dios estaba mirando su corazón. Amén. Entonces, Jesús trae
la nueva dimensión, y es una santidad de relativos, derivado del interior, de aquello que no siempre puede verse, derivada de las intenciones. Ahora, ¿será esto peligroso? Claro que sí, es peligroso para aquellos que quieren ponerle un puntaje o enumerar los pecados y creen que la santidad consiste en una larga lista de cosas que no se deben hacer. Si vemos, tradicionalmente, por lo general, se venía enseñando de que no matarás, y son los mandamientos, amén. Pero la palabra de Dios va mucho más allá al no hacer. Es probable aún que la santidad tenga más que ver con hacer que con dejar de hacer. Siempre se ha enseñado: no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás. ¿Qué más? No mentirás, no robarás. Y una gran lista, amén. No harás falso testimonio, no vas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y una gran cantidad de cosas que se pueden añadir a la lista de pecados, amén. Pero la santidad va mucho más allá que eso. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poco, amén. También puede ser peligroso para los que pretenden buscar excusas para poder ceder a sus tentaciones. ¿Qué pasa? Que a veces pretendemos buscar excusas para decir: no, es que yo caí en la tentación porque la ocasión se dio, porque el momento se dio, porque no supe qué decir y me tocó mentir. Entonces, allí también puede ser peligroso, amén. Entonces, surge la necesidad de crear una gran rebelión. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, dice, ya les leo, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Nos muestra el comentario de la gente cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, y se referían a ellos como personas que habían trastornado los lugares donde habían estado, y afirmaban que aún allí también habían venido a trastornar al pueblo. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando habla de trastornar? Resulta que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido llamados a causar rebelión. Aún al mismo Jesucristo lo trataron de revolucionario. Amén. ¿Pero por qué? Porque iba en contra de las tradiciones que para ellos eran buenas, que para ellos eran los mandamientos. Pero resulta que Jesús no solo miraba el hecho de que se congregaran constantemente en la sinagoga y el hecho de que hicieran obras. Jesús no solo miraba eso, amén. Él podía discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces a eso hemos sido llamados nosotros, a poder revolucionar, a ir más allá, a no solo conformarnos con venir a la iglesia y congregarnos, con ir y sencillamente el domingo, o sencillamente con que no, es que yo no robo, yo no he matado. Nosotros podemos ir mucho más allá, amén. En un mundo pecaminoso, los santos deben distinguirse, deben sembrar generosidad donde hay egoísmo, aplicar la paz donde hay violencia, inyectar pasión donde hay desgano, promover gracia donde hay discriminación y tener confianza donde hay temor. Amén. Donde hay egoísmo, nosotros debemos ser personas generosas, porque nosotros somos hijos de Dios y Dios es amor. Amén. Por tanto, de igual manera, donde hay
Donde hay discriminación, debemos promover la gracia. Dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas, ni por raza, ni por estrato, ni por altura, ni por belleza. Él no hace acepción de personas. Amén. Donde hay temor, debemos llevar confianza, porque en Cristo podemos estar seguros. Amén. Entonces, otro punto, los santos no se amoldan a lo común. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12, una palabra muy conocida. Dice el libro de Romanos, es 12:2, Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nos manda que constantemente tengamos una renovación de nuestro entendimiento. Y quiero hacer algo, quiero mostrarles algo para que podamos entender un poco esto de lo cual les he venido hablando acerca de la santidad de absolutos y la santidad de relativos. No sé cuántos alcanzan a ver acá. En el centro está una cruz, y más cerca de la cruz está el número 1 y está el número 2. Y más lejos de la cruz está el número 3 y está el número 4. Y a esto le vamos a llamar la variable de las conductas. Aparentemente, quienes están más cerca de la cruz es 1 y 2. Y puede que sean personas que no tienen vicios, personas que no dicen groserías, personas que quizá están en el ministerio de alabanza, quizás son líderes, y son aquellos que todo el mundo ve que están más cerca de la cruz. Amén. Y aparentemente 3 y 4 están más lejos. Quizás son personas que podríamos decir que luchan aparentemente más contra el pecado, que quizá no tienen ningún cargo en la iglesia. Y según esta variable de conductas, esas personas, 3 y 4, estarían más lejos de la cruz. Amén. Pero si tuviésemos la capacidad que tiene Dios, que tuvo Jesucristo, de discernir las intenciones, aquí traeríamos la variable de las intenciones. Y aquí sigue estando la misma cruz y el mismo 1 y 2 en la misma posición, pero allí vemos unas flechas que indican hacia dónde apuntan sus corazones. Y entonces vemos que el corazón de 1 apunta en oposición a la cruz, y 2 sí apunta en la misma dirección de la cruz. Y vemos a 3 y 4 que aparentemente eran quienes estaban más lejos de la cruz. Vemos que el corazón de 4 apunta hacia la cruz y el corazón de 3 apunta en oposición a la cruz. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sí es probable que 1 y 2 están al frente, tienen liderazgo, están en el ministerio, y quizá lo hacen, quizá cantan porque tienen la voz linda, quizá tocan un instrumento porque les gusta, o quizá aún lo hacen por el temor al que dirá de la gente, quizá lo hacen porque sus padres no les reprochen, no les quiten beneficios, no le quiten amistades o qué sé yo. Amén. Entonces, allí vemos que aunque aparentemente uno está más cerca de la cruz, su corazón está en oposición a ella. Y podemos notar que quizá 3 y 4 sean jóvenes o personas o adultos, que es probable que aunque no tienen un liderazgo, pero el corazón de 4 está en dirección a la cruz. Es probable que sí sea una persona que ha tenido luchas con el pecado, pero asimismo también tiene la intención ferviente de agradar a Dios cada día. Amén. Entonces,
eso quería hacerlo para que entendiésemos un poquito la gran diferencia que hay. No porque veamos que quizá tienen ministerios, que quizá tienen un liderazgo, es que a veces están en la misma dirección de Cristo. A veces nos equivocamos, amén. Y todos hemos estado en algún momento como uno o como dos, como tres o como cuatro, amén. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado apuntando más a la cruz, pero también en algunas circunstancias hemos dejado que pequeñas cosas se metan en esa misma dirección y quizá nos den la vuelta y cambiemos de dirección. Amén. Entonces, allí podemos notar que Dios lo conoce absolutamente todo. Seguimos hablando y decíamos que no nos amoldamos a lo común. Por lo general siempre dicen, no, pero cuando estamos así en algo, alguna decisión que tomar, pensamos y a veces nos dicen, no, pero sigue tu corazón y tomarás la decisión. Y eso también es lo que se ha venido inyectando a través del tiempo, de las canciones, de las novelas, de las películas. Sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Pero la palabra de Dios enseña que engañoso es este. Más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y a veces cuando seguimos nuestro corazón, lo que hacemos es que actuamos por instintos. Porque tenemos el instinto y quiero hacerlo y voy y lo hago. Entonces eso a veces también nos puede llevar a cometer errores. Amén. A actuar bajo instintos. Pero nosotros podemos ser personas que no se rinden ante el adoctrinamiento que la sociedad nos da. Porque de una u otra manera, a través del tiempo, la sociedad nos ha dicho cómo actuar, qué hacer para poder, para que podamos encajar en un grupo de amigos. No, pero es que si no haces esto, entonces no, como que no concuerdas con nosotros. No, pero es que si no dices esto, si no vas a tal lugar, entonces no, como que no tenemos cosas afines, entonces no puedes ser nuestro amigo. Amén. Y esto no solo se ve en los jóvenes, también en muchas ocasiones hemos visto muchos adultos que quieren lograr el agrado de personas que no van conforme a la dirección de la cruz. Entonces, ¿cuántos creen que nosotros podemos reentrenarnos para ser personas que pueden revelarse, que pueden destacarse, que pueden ser distintos? ¿Cuántos lo creen? Amén. Personas que, como leíamos en la palabra de Dios, no se amoldan a este mundo, sino que siempre podemos renovar nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Amén. Podemos ir contrario a las tradiciones, podemos ir contrario a aquellos deseos que el mundo nos ofrece. Por esta razón, no debemos actuar instintivamente, sino que debemos actuar con inteligencia para poder conseguir la santidad. Amén. Vamos de nuevo al libro de Primera de Pedro y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Tiene por título Llamamiento a una vida santa. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Allí nos está mandando a actuar con entendimiento, no por instinto, no por lo que deseo sencillamente, sino porque debemos actuar bajo razón. Por eso Dios, muy distinto a las demás creaciones, a los demás animales, Él nos hizo con razón. Por eso podemos decidir, por eso tenemos el libre albedrío, la libre decisión, para que actuemos con entendimiento. Y por eso es que un día absolutamente todos aquellos que tienen razón rendiremos cuentas a Dios.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y ahí mete los deseos, los instintos, pero dice que no nos conformemos a ellos. Amén. Que no actuemos mediante aquello que sencillamente anhelé y fui y lo hice, porque podemos estar fallándole a Dios. Amén. Podemos estar dando la vuelta y cambiar nuestra dirección. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice que en un área sí, pero en otra área no. No dice que en lo económico sí, pero en lo emocional no. Amén. Dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Por eso debemos procurar a diario la santidad. Así como Él es santo, dice la palabra de Dios, lo mandó en el Antiguo Testamento y nuevamente lo manda en el Nuevo Testamento. A ser santos como Él es santo. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Temor a quién? Temor a Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, que es el temor a Jehová. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Debemos ser obedientes a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingíos, amaos unos a otros. Amén. Entrañablemente, de corazón puro. Debemos amarnos entrañablemente, y dice de corazón puro, porque Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. Amén. No con hipocresía, porque Dios discierne las intenciones de nuestros corazones. Pero entonces quizá a veces vamos y abrazamos al hermano, pero resulta que en mi corazón siento envidia, rencor. Quizá lo miro con un ojo porque sencillamente no camina como a mí me gusta que camine, o porque sencillamente hay cositas que no me pasa y ese hermano no me pasa. Dice la palabra de Dios, entrañablemente, con corazón puro. Amén. Porque aprendíamos que Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. Y un día queremos presentarnos delante de Él, como dice la palabra de Dios, como obreros aprobados, que no tienen cosa de qué avergonzarse. Amén. Seguimos leyendo y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y aquí vemos como un Pedro ya maduro
le escribe a una generación de cristianos, más específicamente judíos convertidos que estaban extendiendo la llegada del evangelio al Imperio Romano. Esto quiere decir que le hablaba a hijos de judíos que cumplían los mandatos de la ley, las tradiciones judías, y que no faltaban a la sinagoga. No le hablaba a paganos, a personas que se portaban mal. No le hablaba a aquellos que eran carentes de los mandamientos de la ley. Pedro le hablaba a aquellos que eran hijos de judíos, que según cumplían los mandamientos de la ley. Amén. Así que así como le hablaba a ellos, también nos habla a nosotros, que nos decimos hacer llamar creyentes convertidos, que viven por gracia de la salvación de Cristo. Nos habla a nosotros para que no caigamos en aquellos pecados. Amén. Dice, allí me sorprende cómo les habla, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Le hablaba a esos judíos que aparentemente eran hijos de aquellos que cumplían las leyes. Y les dice que fuisteis rescatados de aquella vana manera de vivir. Igualmente nosotros no tenemos por qué hacernos creernos que somos los super santos, si nosotros también fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y dice la palabra de Dios, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Eso les enseñaba también en cierta ocasión, y hablaba de que a veces creemos que ya no sabemos toda la Biblia y creemos que ya no sabemos todos los mandamientos y nos confiamos. Entonces, ¿qué pasa? Que quizá dejamos de estar en el lugar de obediencia porque ya nos creemos santos. Amén. Siempre debemos recordar de dónde Jesucristo nos rescató, porque fue un rescate. Amén. Dice la palabra de Dios que no descuidemos esa salvación tan grande. Amén. Entonces les dice, sabiendo, tenemos que ser conscientes que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, como les decía, no le habla a personas que no se saben los mandamientos, no le habla a personas que no van a la iglesia, no le habla a personas que dicen groserías, le habla a personas que saben, que conocen la palabra de Dios. De igual manera nos está hablando a nosotros hoy, nos está haciendo un llamado a la santidad. Amén. Entonces Pedro entendió que ser cristianos santos no se trata de cumplir las tradiciones, sino que va mucho más allá de eso. Amén. Si Dios nos manda a que practiquemos la piedad, debemos practicar la piedad, pero con corazón puro. No porque voy a hacerlo para que me vean que yo tengo buenas obras. Esas obras no son nuestras. Dice la palabra de Dios que ya Él las había hecho desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Debemos hacerlas porque para eso Dios las creó. Amén. Entonces la santidad, nos preguntamos cómo la podemos aprender. La santidad no es sencillamente de que yo en mis fuerzas voy a ser santo, no. Amén. Necesitamos al Espíritu de Dios, que es aquel que nos redarguye en toda verdad. Amén. Entonces la santidad la aprendemos de Jesús. Allí mismo, 1 de Pedro 1:6, donde nos manda a ser santos como Él es santo. Vemos que aprendemos a ser santos mediante el testimonio de Jesús. Debemos desarrollar el carácter de Cristo. Lo aprendemos a través de ¿dónde? De su palabra. Toda la Biblia es un mandamiento. Amén. No solo aquellos donde les decía no y no y no y no. También hay muchas cosas más que dice sí, debes hacer esto. Y ya en muchas ocasiones los hemos hablado, amén.
de que debemos ser hospitalarios, de que debemos practicar la piedad, de que debemos llorar con aquellos que lloran, que debemos dar consolación. Amén. Hemos hablado muchas veces acerca de esos mandamientos. También dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces no es solo dejar de hacer, sino también comenzar a practicar aquellas cosas que Dios nos ha mandado. Entonces lo aprendemos a través de los evangelios también. Allí nos narra qué fue lo que Jesucristo hizo. Y entonces cuando nos encontremos frente a tal circunstancia y tengamos el dilema, sencillamente debemos preguntarnos ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Amén. ¿Qué decisión tomaría Él? Y les aseguro que allí no nos equivocaríamos. Ser santos consiste en ser diferentes, en entender el diseño de Dios detrás de nuestras personalidades. Por eso no hay manera más completa para vivir que estando enfocados en Cristo. Si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Dios, sabremos cuál es el fin de nuestras obras, cuál es el fin de aquella decisión que tomaré, porque tenemos nuestra mirada depositada en Dios. La santidad entonces, ¿qué nos dará? Nos da la vida eterna. Romanos 6:22, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa vida eterna? Amén. ¿Cuántos quieren un día estar en las bodas del Cordero? Amén. Queremos poder llegar y esa es la meta de todo creyente. Amén. Un día poder estar allá y presentarnos ante Dios y que Él nos diga que sí nos conoce. Amén. Que no nos deseche. Precioso regalo, la vida eterna. No queremos pasar una eternidad sin Cristo y en constante tormento. Amén. Hebreos 12:14 también nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Así que para poder tener la vida eterna, debemos nosotros buscar ser santos como Él lo es. La santidad también hace que no seamos desechados. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Como les decía ahora rato, sí es cierto que en algunas ocasiones hemos estado como 1 o como 2, o quizá como 3 o como 4. Pero allí aprendemos en Primera de Timoteo que por medio de la oración, cuando llegamos delante de la presencia y llegamos así también, como dice su palabra, confiadamente ante el trono de la gracia, podemos precisamente hallar eso, gracia. Amén. Que Dios nos mire con ojos de amor y podemos ser santificados a través de Él. Él nos puede limpiar, Él nos puede perdonar. Él es el único que nos puede justificar y dar la redención de nuestras almas. Amén. Nadie más lo puede hacer. Nadie más tiene esa capacidad. Por eso nadie más nos puede juzgar, sino solo Dios. En estos días encontré una imagen que me llamó mucho la atención, una frase en internet que dice: y resultó que aquel que podía juzgarme me defendió. Eso es lo que hace Jesús. El único que puede juzgarnos es Él, porque Él, dice la palabra de Dios, que fue santo. Amén. Pero resultó que aquel que podía juzgarme sencillamente me defendió. Él es nuestro defensor. Amén. Él pelea por nosotros. Él nos perdona, nos redime, nos justifica, nos levanta, pero nos levanta para que andemos en santidad. Amén.
no para que sigamos haciendo aquellas cosas. Entonces, ya para concluir, la verdadera santidad transforma a personas simples en personas que pueden caminar entre el caos y crear orden. Personas peligrosas para la obra del diablo, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser personas peligrosas para aquellos planes que tiene el diablo? Amén. Puede convertir a excobardes en valientes que pueden hacer lo que en su lugar haría aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. John Ruskin decía: la grandeza no se enseña ni se adquiere, es la expresión del espíritu de un hombre que entiende que fue hecho por Dios. Amén. Solamente así. La repito, la grandeza no se enseña ni se adquiere, es la expresión del espíritu de un hombre que entiende que fue hecho por Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que queremos entender que fuimos hechos por Él. Amén. Vamos a decirle: Señor, si quizá estoy en la posición de 1 y 3, hoy quiero llegar delante del trono de la gracia, porque necesito tu gracia, Señor, y quiero poder venir y hallarla confiadamente, como dice tu palabra. Amén.